cargo. Mi nombre, Larry De Boer, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela. Okay. Larry, una de las razones o una de las cuestiones que llama más la atención de este proceso electoral venezolano es el retiro de buena parte de los partidos de oposición en Venezuela. Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Copeño, que está participando. ¿Cuál es la razón que ellos usan para retirarse y tienen algún tipo de sustento real esas razones que ellos alegan? Mira, en Venezuela está convocado un proceso electoral para el 20 de mayo, donde están participando 14 de los 18 partidos políticos que hacen vida en nuestro país. Hay un grupo de partidos que tomó la decisión de no participar en este proceso y de hacer un llamado a la abstención, lo cual es una decisión que uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero es una decisión política de esos partidos, ¿no? Ahora, para justificar públicamente esa decisión, se ha invocado una supuesta falta de garantías electorales en nuestro país, lo cual no tiene ningún sustento cuando tú analizas el sistema electoral venezolano, su evolución histórica, pero también analiza los resultados que se han presentado en las recientes elecciones, en todas las elecciones que se han hecho en nuestro país. Me explico. En Venezuela, desde 1999, con la aprobación de la Constitución, se ha venido construyendo un sistema electoral que no lo decimos nosotros, lo dijo incluso el propio Centro Carter, que luego de haber evaluado más de 92 elecciones en el mundo, el Centro Carter concluyó que el proceso, el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo. ¿Por qué lo decimos? Porque es un sistema automatizado de voto electrónico que estará protegido por un conjunto de garantías que blindan nuestro sistema electoral frente al fraude. No hay posibilidad en Venezuela que el sistema electoral sea manipulado para alterar los resultados electorales, porque todo el sistema electoral primero está sometido a un conjunto de garantías, ¿no? Son más de 13 garantías, más de 13 auditorías, que se realizan al proceso electoral en Venezuela. 13 auditorías que se realizan al sistema de votación automatizado en Venezuela, que incluye una revisión completa de todos los componentes del sistema. Y en toda y cada una de esas auditorías participan los partidos políticos, los actores políticos en disputa, participan los técnicos del poder electoral, participan los acompañantes internacionales y participan los observadores nacionales que están en nuestro país. Incluso algunas de esas auditorías se transmiten en vivo a través de la página web del Consejo Nacional Electoral. Es decir, es un sistema que está blindado, que impide la manipulación del voto. Pero además, ese mismo sistema electoral es el que le ha permitido a la oposición obtener importantes victorias electorales, no solo en elecciones regionales o municipales, sino también en elecciones de carácter nacional, con las mismas garantías que se van a celebrar, incluso con menos que las que existían en el año, con más, perdón, que las que existían en el año 2015. Se van a realizar estas elecciones del 20 de mayo. Y en ese proceso electoral de diciembre del año 2015, la oposición obtuvo la mayoría de los votos, la mayoría de los diputados y las diputadas a la Asamblea Nacional. Es decir, el sistema electoral que hoy se cuestiona es el sistema electoral que le ha permitido a la oposición ganar la mayoría de la Asamblea Nacional y que le ha permitido a la oposición ganar importantes elecciones, importantes gobernaciones a nivel nacional en nuestro país y también diversas alcaldías en todo el territorio nacional. Es importante que se sepa, por ejemplo, que los estados más importantes de nuestro país, como el estado Zulia, como el estado Miranda, como el estado Táchira, han sido ganados por la oposición, por dirigentes opositores con el sistema electoral venezolano. Enrique Capriles Radó, que hoy señala que no hay condiciones para el voto en Venezuela, fue electo gobernador en el estado Miranda.
Miranda con el sistema electoral que está vigente en Venezuela. Ahora, es importante también decir que como parte de ese proceso de diálogo político que ha estado en marcha en nuestro país, al menos desde el año 2014, producto de todo eso llamado a nuestro presidente Nicolás Maduro, se han incorporado mecanismos adicionales al sistema electoral venezolano para hacer aún más sólido todo el sistema de garantía que está vigente en nuestro país. Es decir, que nosotros creemos que la no participación en el proceso electoral del 20 de mayo por parte de un grupo de partidos es al final una decisión política que se intenta justificar en el mundo porque bueno, los resultados de las encuestas, de los estudios, de los más recientes procesos electorales que se han realizado en nuestro país parecieran no dar los resultados esperados para la oposición en Venezuela. Pero además es importante decir que no es una práctica nueva. Esos mismos partidos que están llamando a no participar en las elecciones del 20 de mayo se retiraron pocas semanas antes de las elecciones parlamentarias del año 2005, a pesar de que incluso en Venezuela estaba presente una misión electoral de la Unión Europea y una misión electoral de la Organización de Estados Americanos, y que en sus informes dejaron constancia de que ese retiro de la oposición no tenía ningún asidero en las condiciones reales del proceso electoral. Es decir, es una práctica recurrente de la oposición de que cuando sabe que el resultado electoral no lo va a favorecer, decide no participar en un proceso electoral como este del 20 de mayo y jugar internacionalmente a su deslegitimación. Háblame un poco de las garantías electorales, las auditorías, cómo es el proceso de auditoría que se hace en cada fase de la elección y la participación que me dice que tienen los actores políticos. Sí, mira, Venezuela ha construido lo que se llama un sistema de garantías electorales. Es un sistema donde la máquina de votación, el sistema de votación en su conjunto, es sometido a más de 13 auditorías que van desde la programación del software de las máquinas, que incluye la transmisión de los resultados en la máquina, que va a hacer proceso, que incluye la verificación del proceso de totalización, es decir, todos los componentes que están involucrados en el ejercicio del voto. Hay que recordar que en Venezuela, cuando tú vas a ejercer el derecho al voto, lo primero es que debes entregar tu cédula de identidad y se comprueba tu huella dactilar y a ver si coincide con los datos que están registrados en la máquina. Solo así la máquina se desbloquea y le permite al elector poder ejercer su derecho al voto. Y una vez que tú haces tu selección en la máquina, esa misma equipo te emite un comprobante donde tú puedes verificar que el voto que tú ejerciste electrónicamente se reflejó tal cual en esa máquina. Luego ese comprobante electoral la persona lo deposita en una caja de resguardo que es posteriormente sometida a un proceso de auditoría, un proceso de auditoría que puede ser inédito en el mundo. En Venezuela, el mismo día de la elección, apenas se cierran las mesas, se abren las cajas y se cuentan uno a uno los papelitos, los comprobantes del voto en el 54% de las mesas a nivel nacional. Es decir, el pueblo directamente hace una auditoría el mismo día de las elecciones, abriendo el 54% de las mesas electorales, ¿no? Son muy pocos los países donde hay un nivel de auditoría de esa naturaleza. Pero además, el proceso de garantía incluye también los componentes o auditorías distintas a los componentes del sistema de votación. Y son auditorías relacionadas, por ejemplo, con el registro electoral, que es una cosa muy importante. Los partidos políticos tienen la posibilidad de auditar el registro electoral, es decir,
difícil de revisar cuáles fueron las personas que se incorporaron, que se agregaron o que se excluyeron del registro electoral en Venezuela, para asegurar que no haya ningún tipo de modificación al padrón electoral. Tal vez uno de los elementos más importantes que nosotros debemos mostrarle al sistema es que cualquier modificación que pretenda hacerse tendría que en todo caso contar con la venia, con el acuerdo de todos los actores involucrados, porque la clave que modifica cualquier elemento del sistema no la tiene el poder electoral solo. Esa clave se divide y cada una de las partes se queda con un pedazo de la clave. Es decir, los partidos de oposición que están participando en Venezuela tienen una parte de la clave que permite programar el sistema electoral. El partido de gobierno tiene otra parte de la clave, el poder electoral tiene otra parte de esa clave de modificación, de programación del sistema. Es decir, que no es posible que una sola de las partes pueda alterar el resultado de las elecciones o cualquier programación de nuestro sistema electoral. Bien importante entonces, porque está bien blindado. Una cosa, tras la votación por la Asamblea Nacional Constituyente, la empresa Smartmatic, que proveía servicio o gerentes de la empresa Smartmatic, que le proveía los servicios de transmisión al CNE, emitió unas denuncias. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Recuerdas? Sí, esa empresa hizo una denuncia a nivel internacional que el poder electoral le dio una respuesta clara, una respuesta categórica, pero que además, cuando nosotros vemos esas denuncias, no podemos olvidar el contexto en el cual esas denuncias se realizan. Smartmatic era simplemente un proveedor de servicio a nuestro poder electoral, no tenía ninguna capacidad de poder tener conocimiento del proceso, de los resultados electorales, pero además es un proveedor de servicio no solo de Venezuela, es un proveedor de servicio a nivel mundial, que vende su oferta, su servicio de manejo de elecciones, de apoyo técnico de manejo de elecciones a muchos países en el mundo. Y no podemos olvidar que luego de la Asamblea Nacional Constituyente, en ese marco, se aprueban las medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Donde se empiezan a ejercer presiones graves, importantes, contra empresas en el mundo entero que están relacionadas o tengan vínculos con la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? En resumen, esas denuncias de Smartmatic no tienen ningún asidero. Quien estuvo en Venezuela pudo ver la masiva participación del pueblo venezolano, y además esas denuncias terminan siendo un insulto, ¿no?, para los miles de candidatos y candidatas que estuvieron participando en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, porque esa es una de las cosas que poco se dice. Hubo importante cantidad de dirigentes de base de la oposición venezolana que, desoyendo su línea partidista, decidieron inscribirse y participar en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, y de esa forma pudieron ser partícipes de todo el sistema de auditorías y de controles a esa elección, que ha sido una característica permanente de nuestro sistema electoral. Dos cosas. ¿Pueden enderezar un poco la corbata si está viendo de acá? Sí. Perfecto. Lo otro, ¿cómo ves el ambiente político? ¿Cómo ves el ambiente, no solamente el ambiente político, el ambiente social de Venezuela de cara a estas elecciones? Mira, Venezuela quiere votar, y quiere votar en paz. Así lo demuestran todos los estudios de opinión que se desarrollan en nuestro país. Pero además lo demostramos hace pocos días durante el simulacro electoral, ¿no?, donde un número importante de venezolanos y venezolanas se movilizaron para practicar cómo van a ejercer su derecho al voto este venidero
20 de mayo. Pero cuando te digo que el pueblo venezolano quiere votar en paz, es que hay un sentir colectivo de que es necesario cerrar la discusión y el debate político en Venezuela, resolverlo por la vía del voto, para a partir de allí poder asumir con fortaleza las medidas necesarias en el área económica, que es lo que más es la principal preocupación hoy del pueblo venezolano. Es decir, hay un sentir colectivo, un deseo colectivo de terminemos ya con este conflicto, dirimámoslo a través del voto para que quien resulte electo pueda de manera inmediata adoptar las medidas en el área económica que son necesarias para proteger a nuestro pueblo frente a la agresión de la que estamos siendo víctimas nosotros en el ámbito económico durante los últimos años, pero que ha arreciado en los últimos meses luego de las pretendidas o autodenominadas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América, que nosotros no aceptamos esa denominación de sanciones, recordando que conforme al derecho internacional, el único organismo que puede imponer sanciones a un país es el Consejo de Seguridad de la ONU. En este caso es una medida de fuerza, una medida coercitiva unilateral que va en contra del derecho internacional y que además tiene un impacto negativo sobre los derechos humanos de nuestra población, porque dificulta las capacidades de gestión de nuestro gobierno para comprar en el mercado internacional los alimentos y las medicinas que el pueblo venezolano requiere para la garantía de su alimentación o su derecho a la salud. Sí, bueno, hoy se quejaba el ministro de Economía francés de que las medidas que está adoptando Washington hacia Irán son entonces medidas extraterritoriales, las calificó él así más o menos, medidas extraterritoriales que coartan el derecho de las empresas francesas a hacer sus propios negocios. Aquí se aplica. Así es parte de la posición de absoluto irrespeto al derecho internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos. Que no se nos olvide que ese gobierno, ese país, ha ejercido, ha desarrollado acciones militares en el mundo, aún en contra del voto negativo del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Que se lleva el tema al Consejo de Seguridad, el Consejo no aprueba la resolución, pero independientemente de eso, los Estados Unidos unilateralmente ejercen acciones militares. Eso es lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela, un tema que incluso ha sido rechazado por las Naciones Unidas. El experto independiente sobre un orden económico y social justo y equitativo de la ONU, también el relator sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, se han pronunciado de manera muy firme, de manera muy categórica, denunciando la violación al derecho internacional, denunciando la violación de los derechos humanos que significan esas medidas coercitivas unilaterales que ha adoptado el gobierno de Donald Trump, que en el fondo lo que pretenden es repetir una vieja fórmula que se ha utilizado en nuestro continente, que es estrangular la economía de nuestro país para generar sufrimiento, para generar dificultades en el pueblo, lo cual permita luego justificar cualquier acción antidemocrática, cualquier acción de fuerza, supuestamente para proteger a los venezolanos y a las venezolanas. Vale, ¿hay algo más que quieras agregar tú? ¿O estamos bien así? No, yo lo que quisiera comentarte es la importancia que tiene la participación del pueblo a través de las elecciones, ¿no? Si algo ha vivido Venezuela del 2002 para acá, es un ciclo recurrente del uso de la violencia como mecanismo para intentar conseguir lo que no se puede conseguir por vía electoral. Es decir, hay un sector de la oposición que no asume una posición democrática, sino que permanentemente está con la agenda de la violencia bajo la manga, ¿no? Y la saca y la pone en el tapete
cada vez que considere que están dadas las condiciones, sobre todo en el ámbito internacional, para obtener por la vía de la fuerza lo que no se puede obtener en las urnas electorales. Lo vivimos en el año 2014, donde luego de una masiva participación del pueblo en las elecciones municipales, el gobierno nacional obtuvo la mayoría de los cargos en disputa, inmediatamente se convocó a la violencia. Lo tuvimos en el año 2017, donde durante varios meses el pueblo venezolano fue víctima de episodios de violencia que tuvieron un saldo lamentable. Más de 100 personas resultaron fallecidas producto de esos acontecimientos, pero bueno, llegó la Asamblea Nacional Constituyente y permitió restablecer la paz en Venezuela. Hoy Venezuela está en paz. Hoy Venezuela va a votar en paz. Esperamos una masiva participación de nuestro pueblo para poder ahora emprender esa batalla para garantizar la paz económica, es decir, superar los desafíos que en esa materia estén en marcha en nuestro país. Y además, yo quiero que nosotros podamos destacar que por primera vez en muchísimo tiempo, en muchísimos años, vamos a un proceso electoral con un compromiso firmado de reconocer los resultados electorales, ¿no? El candidato, los candidatos de la oposición han suscrito ante el Consejo Nacional Electoral, junto al presidente Nicolás Maduro, un acuerdo de garantías electorales que incluye una serie de disposiciones, entre ellas el reconocimiento de los resultados. Eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la oposición, esa que está llamando la atención, nunca ha reconocido una derrota en Venezuela. Cada vez que pierden una elección, inmediatamente salen con la denuncia del fraude sin presentar ninguna evidencia, sin presentar ninguna prueba de ello, ¿no? Incluso ha habido casos donde impugnan mesas que al final terminaron ganando en esa propia mesa, ¿no? Denuncian que le hicieron fraude en una mesa electoral y cuando revisan los resultados ganaron en esa mesa que están denunciando, ¿no? Entonces es muy importante eso, que nosotros vamos a un proceso electoral con un acuerdo suscrito de reconocimiento de los resultados, lo cual da una esperanza positiva para que el día luz posterior a las elecciones, es decir, el 21 de mayo, Venezuela amanezca en paz, en tranquilidad, que es lo que todos y todas queremos. Y además, reconocer cómo, si bien las cúpulas de los partidos de la oposición, o un conjunto de partidos de oposición, está haciendo un llamado a no votar, cada vez más son los dirigentes de base que se están separando de esa línea partidista y están haciendo un llamado a participar en el proceso electoral, ¿no? Es un caso muy paradigmático, donde un partido político está llamando a no participar en las elecciones y su secretario general sale abiertamente, se deslinda de esa línea y pide que se participe masivamente en las elecciones del 20 de mayo. Porque además hay un candidato que representa a la oposición, que es el señor Henry Falcón, uno de los tantos candidatos de la oposición, pero tal vez pudiéramos decir que es el más visible. ¿Por qué es el más visible? Porque viene de ser el jefe del comando de campaña de la oposición en el año 2013, es decir, fue el jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, del comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática durante ese periodo. Y gracias a ese trabajo ha venido acumulando el favor de las bases de muchos de esos partidos cuya dirigencia está haciendo un llamado abierto a no participar en el proceso electoral. ¿Qué pasa con partidos como Acción Democrática? Acción Democrática es el partido que dentro de la oposición pareciera que no, pero cuando se dan resultados electorales de gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, la mayoría de los candidatos que obtienen la victoria son de Acción Democrática. ¿Qué pasa con la dirigencia del Henry Ramos que decidieron no participar en esta elección? Bueno, hay un sector de la oposición que es víctima del chantaje, ¿no? Del chantaje de lo que algunos sectores han o viven permanentemente generando en nuestro país.
podemos dejar de recordar que hay un sector de la oposición en Venezuela que considera que la salida a la crisis política, a la situación política que presenta Venezuela, no va a ser nunca por la vía electoral, que considera que es a través de la fuerza. Incluso ahora están planteando una intervención humanitaria, es decir, la venida de tropas extranjeras al territorio venezolano como una solución a la diferencia política que están en marcha en nuestro país, ¿no? Entonces ese es un sector que hace mucha bulla, que hace mucho ruido, que es muy beligerante en los medios de comunicación y que ejerce en la práctica un chantaje sobre algunos partidos y todo aquel que decida salir al frente y participar en este proceso electoral es tildado de colaboracionista, de estar apoyando al gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, ¿no? Por eso nosotros siempre tenemos que saludar la valentía de todas esas personas que rompen con esa línea y acuden al voto, que además siempre ha sido la tradición venezolana, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestra región, donde se vanagloria porque hay 40% de participación en una elección. El pueblo venezolano siempre acude de manera masiva a participar en los procesos electorales. Hemos venido disminuyendo de manera significativa la abstención. ¿Por qué? Porque es un pueblo que se ha politizado de manera positiva, se ha empoderado de la capacidad de incidir en las decisiones políticas a través del ejercicio del derecho al voto.